En Colombia hay personas con un alto nivel de ingresos que viven en barrios pobres, es decir, estratos 1 y 2, pero también hay personas pobres que viven en barrios ricos, es decir... Bueno, esa es otra también, que hay personas que están bajo perfil y esas sí están lindas porque están, o sea, ganando bien y les queda sobrado el nivel de vida en un bajo estrato. Estratos 4, 5 y 6. En este video nos vamos a enfocar en este último. 4, 5 y 6, yo nada más estaba hablando hasta el 3, imagínense. Hay un término que vuelve a salir a flote, pero que muchos no conocen: los pobres vergonzantes o pobreza oculta. Esos ricos de clase media alta que alguna vez tuvo una solvencia e incluso vivió en grandes casas, pero ahora no tienen nada, ni un peso ni un plato de comida. Bueno, eso también es un tema súper interesante. O sea, tú nacer, vivir, crecer en un nivel de vida alto y caer. O sea, cómo tú, después de vivir en un mundo muy fantasioso o bien, o sin necesidades, o sea, teniéndolo todo o teniendo muchas facilidades, o sea, no conoces tú lo que es la dificultad, no conoces tú lo que es la necesidad, no sabes tú qué, o sea, es que no tienes la experticia, la experiencia, como que, ¿qué hago yo o qué hacer cuando no tengo nada? ¿Cómo empezar y a dónde acudir? Entonces me parece súper duro, súper heavy, y a diferencia de las personas que, por ejemplo, empiezan desde cero, empiezan desde abajo, o sea, ¿qué más pueden perder si están arrancando de abajo? Esas personas cuando crecen están preparadas para empezar de cero. Una persona que empieza de abajo, una persona que, o sea, difícilmente, y depende, pues, difícilmente cae porque donde le toque y como le toque a esa persona, de ahí para adelante y para arriba. A diferencia de estas personas que nacieron arriba y no saben cómo es vivir sin nada. Apenas conservan sus casas, con miles de deudas, pero permanecen allí, castigados por el Estado inconscientemente, ya que viven en barrios de estratos medios y altos, y por lo mismo a su vez es difícil ubicarlos. Pero el problema en sí no es dejarse ubicar, el problema es que no se quieren dejar ubicar. De allí ese calificativo: pobreza vergonzante, pobreza que se niega a salir a la luz, porque solo los que alguna vez tuvimos mucho y ahora no tenemos nada, sabemos lo duro que es reconocer que se estuvo arriba y ahora no se tiene ni un pan para el desayuno. Papi, eso es duro. Y bueno, ese es el problema, porque por ejemplo, en mi caso, yo puede que suba mucho, pero el día que yo no pueda, yo me devuelvo, me reubico. O sea, no tengo esa de pronto esa vergüenza, porque, o sea, yo vengo de abajo, yo no nací en cuna de oro, ni con facilidad ni nada, al contrario. Yo el día que... Bueno, es que yo tampoco es que aspire a esos estrellatos, esos éxitos ridículos de la gente. Yo aspiro a estar bien y vivir bien lo necesario para vivir, ya. Esos ideales, esas fantasías de la gente que se deja vender, eso está mandado a recoger. Pero... o sea, y por eso es que yo no es que no me pongo en esa situación de que si subo al estrellato y estoy por allá y de pronto pierdo todo y regreso, porque no aspiro a eso. Pero en dado caso donde uno de pronto se acomode un poco mejor y tenga que de pronto echar el barco para atrás, yo tranquilo, serenito, con mi frente en alto y para adelante. Pero esta gente que nació arriba, más que todo como con ese orgullo y con esa mentalidad de superioridad. O sea, esa gente piensa, yo como me voy a mezclar con esa gente, y qué pena ahora compartir con los pobres, qué vergüenza, y esa gente, y esa no sé qué. Pero esa gente, o sea, en la condición que están, porque el que tiene obviamente tiene, pero esas personas que les toca vivir esa situación, pues tienen que reubicarse. O sea, yo puedo ser muy terco y puedo ser muy orgulloso, pero de hambre no me muero. Y ahora, esas personas reubicadas en estratos bajos, en calidad de vida o nivel de vida más baja,
pues también sería una vergüenza, porque hay gente que en estratos bajos están de lo lindo. Grandes casas que de puertas para afuera lucen la gloria pasada y son flanqueadas por él. Mira la casa de la familia tal y tal, pero por dentro ocultan abandono, pobreza, hambre. Como dicen las abuelitas, la procesión va por dentro. Bueno, ahora que él dice que esas puertas gloriosas ocultan hambre, ocultan, o sea, pobreza y eso, me recuerda a un video que vi, una entrevista, creo que al sobrino de Pablo Escobar, que decía, teníamos todo el dinero del mundo, éramos millonarios, teníamos casas llenas de dinero, pero no podíamos salir a comprar a la tienda. O sea, la plata ahí, o sea, con esa plata podían comprarse el almacén, podían cerrarlo, no podían salir. Entonces, mira la ironía de la vida y en lo que mucha gente se estrella. O sea, tienes todo el dinero del mundo, pero tienes hambre. O sea, eso es, no sé si ridículo, irónico, pero, o sea, ¿a qué aspiras tú? Entonces, o qué piensas tú, a qué conclusión llegas tú cuando te encuentras en una situación como esa? O sea, teniendo el dinero del mundo para comprar, imagínate, toda una cadena de supermercados, comprar toda una mula, comprar una finca, comprar toda la comida de un país y no poder, o sea, y pasar hambre. O sea, eso es una ironía y creo que, o sea, fueron en la dirección equivocada. Fueron tras el dinero y lo obtuvieron, pero el dinero no les dio para comer. Y entonces es un tema muy duro y amplio que me gustaría tocarlo en un video. O sea, solo con ese video. Solo en un video tratar ese tema del dinero y la fantasía, la ilusión del dinero y todo eso. Porque por lo menos esa situación, eso que vivieron la familia Escobar y eso, o sea, me parece muy... que no son los únicos que le ha pasado eso. Pero es una situación, o sea, donde la gente se desvive por el dinero. Y tenerlo todo y tener casas, apartamentos llenas de dinero y te pasar hambre. No, papi. Eso es una locura. ¿Qué mejor que la crisis del COVID-19 y la cuarentena para volver a sacar esta realidad que a pocos les importa y a pocos les ha merecido un análisis, pero nos refriega en la cara? Una realidad a la que le giramos las espaldas. Es una situación que nos demuestra lo individualistas que somos, la crisis de empatía por la que cruza la sociedad y a la falta de comunidad a la que simplemente respondemos haciéndonos los de la vista gorda frente a la pobreza de los vecinos, y más cuando es un estrato medio y alto. La clase alta puede ser tan despreciable e implacable con los pobres, eso lo sabemos todos, pero puede ser tan destructiva y aniquilante con los suyos que entraron en desgracia que no se imaginan. Papi, eso es peor. Eso que él dice es duro, porque sigamos en el ejemplo. Estás en un trato bajo. La gente no tiene el ideal de que se cree de superioridad. No tiene esa mentalidad de superioridad. Está normal, vive bien, gana bien, pero el del frente no tiene la casa igual o la tiene, no digamos peor, sino no la tiene como él o la tiene menos bonita, pero él en su mente, o sea, en ningún momento está haciendo esa comparación de que yo estoy mejor que el del frente. Sino al contrario, aquí la gente puede tener 3 pisos, que el del frente tiene la casa de palo sin techo de barro y se saluda, o sea, la hermandad, o sea, no hay ese prejuicio, ni tampoco esa valoración de persona o de economía, sino que se valora más lo que es el ser humano, ¿ya? Entonces, la persona no está fijándose en lo material, sino saluda a vecinos, o sea, se saluda de corazón, no mira a la hora de mirarlo, de evaluarlo, no hay ese prejuicio. Y es una ventaja grandísima. Al contrario, si se le da un plato de comida, si se le ayuda, si se le da, si se le presta, si se le regala en la tienda, la gente
o sea, es muy dada, porque es que aunque tenga de pronto una casa de 2 pisos, una buena casa, esté mejor, no crecieron en condiciones de superioridad ni de riqueza. Entonces ellos saben lo que es que en cualquier momento y a cualquier persona se le puede poner la mano dura, y eso no te hace menos, sino son situaciones que pasan por cualquier motivo, ya sea administrativo, ya sea ocasional, por terquedad, por cualquier motivo que sea, se le puede poner la mano. Pero aquí el problema viene siendo es dónde se te pone la mano mala, dónde entras tú en una crisis financiera, que el problema aquí es financiero. Lo que está diciendo el compañero en el tema, en el video, pero cómo tú llegas a ese nivel de pobreza, o sea, cómo a estar en esa situación donde está gente que tiene esa mentalidad y se fija es en el dinero. Por el dinero es que te evalúa o te da el valor de lo que eres tú como ser humano. Entonces, eso es peor, tú caer en una situación de esa así, donde sabes que la gente te va a quemar enseguida. O sea, no sirve, o sea, perdiste tu valor apenas perdiste tu dinero. Por eso no estoy de acuerdo con eso de que tú vales y entre más tienes, o cuando tú tienes, te sientes superior y mejor, como la filosofía de Yados, como el discurso de él. Por eso estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero ese es uno de los puntos donde yo difiero de él rotundamente, que me parece, o sea, ahí es donde yo digo que se le va la liebre horrible, porque él dice que entre más tiene, mejor se siente y más superior se siente, y por eso se siente más imponente y se siente donde quiera que llega con el carro. Entonces él siente que él es el Dios, que siente que está por encima de todo. El día que lo pierda todo, o sea, ¿cómo se va a sentir y qué va a hacer? Ahora eso le influye, eso lo vende a la persona. Entonces la gente, los peladitos atrás corriendo a comprarse una moto, a comprarse no sé qué, y entonces en su mente compitiendo con lo material con las otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el problema no es externo, porque te alaban y bien, lo conseguiste que te alaban. El problema eres tú, el problema es uno personalmente, cuando uno entonces le da el valor de uno personal a un objeto material. Primero porque es cambiante, primero porque pierde su valor, así como, o sea, es volátil. Entonces, le das tu valor a tu esencia de lo que eres tú como ser humano, que por eso ya tienes un valor. Se la das a cosas que son volátiles, que pasan, que hoy valen, mañana no valen. Entonces, o sea, es un atentado contra la integridad de la humanidad, del ser humano. Entonces, esta misma situación pasa aquí, que aquí las personas le atribuyen tu valor a tu nivel económico, a lo que tú tienes, a lo material. Entonces, cuando estas personas pierden todo, entran en una situación de esta, ellas también, porque están en ese mismo sistema. Ese es el problema, que ellas están en ese concepto sistemático de la riqueza, de su valor, depende o va adherido al nivel económico. Entonces obviamente ellas también, las mismas personas también se van a sentir mal. O sea, no tanto el contexto, no tanto las personas que están con ellas, no tanto sus allegados, sus vecinos, sino la misma persona sabe, porque practica esa ideología, de que está perdiendo el valor. Entonces es un problema grandísimo ahora estas personas. ¿Quién les saca esa idea de la cabeza y quién les mete en su cabeza de que ellas no valen, o que su valor está en su esencia? Y su esencia es que son seres humanos, son gente que nació, que tiene vida. Por eso es que tú vales, porque tú eres un ser humano, porque viniste al mundo, pero tú no vales por algo que creó otro, imagínate tú. O sea, y por eso es la lucha del aborto, porque quieren desmeritar la vida, quieren quitarle valor a la vida. Entonces,
la discusión todavía se va más a fondo. Está bien, la vida, o sea, porque en la ley y en la Constitución está el derecho a la vida. Entonces ellos llevan la discusión es dónde y cuándo se empieza a llamar vida, dónde se genera la vida, para poder ellos sacar adelante lo del aborto. Pero porque ya se dieron cuenta de que, o sea, es que ellos saben, ellos conocen la ley, la Constitución y el derecho a la vida. Pero entonces ellos, para poder avanzar en la legalización del aborto, entonces van a debatir dónde y cuándo se genera la vida, para poder ellos decir, no, antes no hay vida, entonces se puede. Y desde este punto se puede legalizar porque todavía no hay vida, entonces no se le está privando ningún derecho. Pero bueno, eso es una discusión eterna, porque no somos seres muertos, somos seres vivos, y por ende todo nuestro proceso no hay nada muerto, siempre ha habido vida. Bueno, me salió un poco el tema. Sigamos con el video. Según la Fundación, Colombia comparte alrededor de 1.800 parejas de estratos altos se divorcian y 150 personas se suicidan al año en el país por temas relacionados a la pobreza oculta. De ese tema hay demasiadas anécdotas en Colombia y más en ciudades como Bogotá. Juan Pablo Cardona nos cuenta la siguiente historia. Fui testigo de esto. Cuando viví en Bogotá, conocí la historia de una pareja de adultos mayores, de los cuales me reservo el nombre, pero vivían en una de esas casas grandes en el barrio Teusaquillo, de esas grandes casas que construyó el abuelo y que fue la vivienda de la familia por muchos años. La típica historia, una familia de apellidos rimbombantes del centro de Bogotá de toda la vida. Familias con recursos amplios, pero que entraron en crisis y la edad les impidió seguir trabajando. Supe de esta familia con unos conocidos y por medio de ellos me enteré que eran muchas las familias del mismo estrato que vivían la misma situación. Esta pareja, después de mucho intentar, nos abrió las puertas de su casa, una casa bellísima por dentro, pero notoriamente descuidada por el pasar de los años, con inmobiliario fino, pero habitada por una familia que solo vivía de glorias pasadas. No tenía que comer y se negaba a ir a los comedores comunitarios que habían por esa época cerca de esa localidad. En varias ocasiones, junto con unos amigos, les llevamos comida a ellos y a otros vecinos. Al principio no quisieron aceptarla porque sintieron vergüenza, pero después, al apremiar el hambre, no les quedó más que aceptar una mano. Pero para esa tú puedes tener mucho orgullo y te puedes creer la última del desierto, pero cuando el hambre llega, es que el hambre son, o sea, ya son, ¿cómo lo llamaríamos? Emociones, o sea, produce emociones, pero, o sea, ya el cuerpo no está preguntándote. Es que yo me hago el imaginario de el estómago pidiendo comida y el cerebro diciendo no podemos recibir comida porque nosotros somos la familia apellido tal, no podemos, o sea, qué pena, y el estómago diciendo tengo hambre. No, pero es que tengo hambre. Es que nosotros podemos perder, que la dignidad no podemos, y el cerebro y el estómago, no importa, tengo hambre. Ya hasta que en un momento no tengo que ver con nada. Puede ser familia no sé qué, pero a mí me dan mi comida que tengo hambre. Esas personas, ¿por qué está mal visto ser pobre desde un enfoque psicológico? La pobreza no es solo un término económico y social, este trae consigo otros aspectos que pueden ser psicológicos y morales. El estado de pobreza ha sido estigmatizado a través de la historia y se le da un valor negativo, debido a que se tiende a relacionar con el fracaso. Esto puede tener sus raíces en el capitalismo y en el consumismo, donde el nivel de éxito de una persona se mide a través del volumen de su riqueza. Por lo tanto, una persona... ¿Vieron lo que yo les comentaba antes? Que esto parte de ahí. No, esto no es un misterio, tampoco es un secreto. Simplemente tienes que estudiar, o sea, leer lo mínimo, lo básico. No tienes que hacer una carrera de 10.000 años para darte cuenta de eso. Tienes que ser pro ser humano, pro vida. Yeah.
persona que no posea bienes materiales ha fracasado. Luego de haber comentado todo lo anterior, la pregunta es: ¿cuáles son los determinantes de estas causas? La respuesta a esta pregunta es la siguiente: el desempleo. Estas personas por lo general tienen un alto nivel de estudio, que por circunstancias de la vida se quedaron sin empleo y después de varios meses sin trabajo no pudieron resistir más y caen en la pobreza oculta. Tienen una gran vivienda. No, y esa es otra. O sea, altos niveles de estudio, pero ¿qué tanta oferta hay para esos niveles de estudio? Ese es el problema. Es como yo también a veces me pregunto. Bueno, un gerente prácticamente, o sea, se queda un largo tiempo. Porque imagínate, ellos le echan, y todo el mundo sabe, ellos le echan la culpa, o sea, los últimos culpables son ellos. Por eso es que ellos duran tanto tiempo en una administración. Porque ellos votan y votan al uno, votan al otro, pero nunca ellos van a presentar o sea, un error de ellos o ellos como el error del problema. Entonces por eso ellos duran bastante tiempo en un cargo, en una administración. Pero en caso tal, cuando por cualquier motivo ellos los cambian, ¿cómo ellos llegan? O sea, ¿dónde ellos buscan un empleo? O sea, es que para mí no es tan fácil un ejemplo, yo como administrador, ir allá, hey, buena, vengo para yo administrarle su negocio, su finanzas y todo eso. ¿Cómo la persona va a tener esa, o sea, puede tener mucho estudio? Es que eso de los estudios, eso nada más ese cuento nada más se lo meten es a uno. Pero las personas quieren ver es con hechos. O sea, tú que tanto has hecho, tú que tanto sabes del tema de administración. O sea, ¿cuál es tu experiencia? Porque esas personas no van a entregar la administración de una empresa, un ejemplo, que esté andando bien a alguna persona que venga y se las acabe. Entonces, conseguir un puesto así, para mí es difícil, porque como ellos, o sea, ¿quién va a estar dándole la administración así a cualquiera, ¿no? Y si alguien lo está haciendo bien, pues obviamente se quedará ahí un buen tiempo. Entonces la oferta para mí es poca. Eso para mí es difícil. Entonces es más difícil que un gerente pase más trabajo que una persona empleada. Porque las personas empleadas trabajan en cualquier lado y hacen de todito. Y les alcanza, bueno, en cierto sentido pues les alcanza, pero imagínense un gerente donde no encuentra quien le dé para administrar un negocio, una empresa, dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, y si no encuentra quien le suelte una empresa, eso está maluco, eso sí no va. Vivienda, pero no tienen que comer. Las enfermedades que acaban con los recursos económicos. La adicción al alcohol. Es claro que la adicción a cualquier droga genera este tipo de problemas, pero tener un alto nivel de adicción a las bebidas alcohólicas genera... Bueno, yo ahorita no dije específicamente sobre qué causas podrían llevar a eso, y ellos aquí sí están abordando el tema específicamente de qué causas llevan a esas situaciones en esos altos estilos de vida o en esos niveles o en esos estratos. La pérdida de un buen estilo de vida, juegos de azar, bueno, esto ni se diga. Crisis económicas. En estas crisis, empresas... Y esos juegos de azar siempre, papi, eso empobrecen al que sea. Eso empobrecen al que sea. Diferentes familias en diferentes sectores económicos caen en quiebra y por ende lo pierden todo. Malas decisiones, grandes inversiones que no salieron como se esperaban, entre otras. Hey, si te está gustando este video, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones. Vamos a apoyar lo que vean el video. Un problema que se evidenció a finales de la década de los 2000. En el 2008, la alcaldía local de Teusaquillo publicó un libro titulado Pobreza oculta en estratos 3 y 4, una nueva realidad en Bogotá, el cual arrojó que unas 20.000 personas de clase media en este sector vivían en la pobreza, y señalaba a la alcaldesa local de ese entonces que la pobreza no es un patrimonio exclusivo de una clase o estrato social determinado. Que viva en estrato 4 no conduce a deducir que una persona sea
acomodada, que no requiere especial atención en materia social. Más del 17% de los habitantes en Teusaquillo pueden estar en pobreza oculta. Entonces, en referencia a esto, ¿se debería eliminar la estratificación en Colombia? La Claro que sí. estratificación es una discusión que, en una crisis como la del coronavirus y en el debate social y de los hogares colombianos de que las ayudas son solo para los estratos 1, 2 y tal vez 3, nunca tuvo más vigencia ni relevancia. La estratificación es una ilusión que la realidad desdibuja. En los estratos 4, 5 y 6 también hay crisis. También golpeó el desempleo y la suspensión de contratos laborales con esta crisis. Los estratos 4, 5 y 6 también trabajan por prestación de servicios, trabajan y viven al mes, también vieron sacrificados sus ingresos. Esto nos demuestra otra realidad subyacente en la sociedad y economía colombiana. La supuesta clase media no tiene ahorros. Solo por dar un ejemplo más, la ciudad de Manizales recibe un importante flujo de ingresos al ser una ciudad apetecida por su tranquilidad, al ser una ciudad pequeña y al tener una buena oferta universitaria. Esto hace que la oferta de vivienda sea muy alta, pero la demanda lo sea mucho más. Y es una ciudad que en los estratos 4, 5 y 6 viven muchos estudiantes y mucha gente que, por motivo de cercanía al trabajo, seguridad e incluso ahorro en transporte, deciden vivir en estos estratos. Sin embargo, son personas que trabajan para poder pagar sus estudios, que trabajan por prestación de servicios, que reciben aporte de sus padres para pagar esas viviendas, pero eso no implica gran flujo de recursos o ahorros. Es gente que está viendo sacrificados sus ingresos y que por vivir en un estrato de estos jamás van a recibir un alivio en servicios públicos o alquileres o subsidios por parte del gobierno, ya que tienen una suerte de pobres vergonzantes por vivir en esos estratos. El Estado presume que tienen ingresos y que ante una crisis de estas no les está resultando difícil cumplir las obligaciones. La estratificación no refleja la realidad de la economía colombiana y castiga al ciudadano que, viendo sacrificados sus ingresos en una crisis como la del coronavirus o en una caída en desgracia, lo hace inviable para recibir una ayuda gubernamental o la visibilidad de la solidaridad ciudadana. Ahora hagamos las respectivas reflexiones. La pobreza oculta es una problemática no solamente económica, sino también social, que afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Al ser catalogada como pobreza, los impactos en las personas y en la sociedad son similares a los de la pobreza monetaria. Estas personas pueden padecer estrés y depresión causada por la escasez económica, así como también afecta el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, dado que causa disminución en el consumo. Los individuos catalogados como pobres ocultos son difíciles de detectar dado que no pertenecen a los estratos bajos, asumiendo que vivir en estratos 3, 4 y 5, adicionalmente por mantener un estatus, tratan de ocultar su situación. Aunque la Secretaría de Integración Social ha intentado encontrar este tipo de población, su forma de medición no es eficiente, ya que trata de realizarlo bajo el indicador de pobreza multidimensional expuesto en el DANE y solo se evidenció un resultado de este, lo cual al no existir un seguimiento es difícil conocer los cambios que puede presentar este grupo de población. Por lo tanto, las medidas para mitigar esta problemática por parte del gobierno son casi nulas. Esta problemática es causada principalmente por pensamientos sociales y psicológicos que no les permite aceptar la posición de escasez que se encuentran. Muchos ni siquiera saben que se encuentran en pobreza, puesto que es un tema poco conocido para la población. La herencia cultural enseña que la pobreza está mal vista no solo de forma económica sino socialmente, causando que las personas se aferren a un estilo de vida, prefiriendo mantener un estatus a mejorar su calidad de vida, afectando decisiones racionales de los individuos. El crecimiento económico se ve afectado por esta situación. El aumento del desempleo es uno de los principales factores afectado por la pobreza oculta, no solo por el hecho de que disminuye el consumo, sino porque muchas de estas personas cuentan con pequeñas o medianas empresas que al no poder sostener generan mayor desempleo, así como la capacidad de invertir o ahorrar disminuye, lo que empeora el panorama. Dejar de aparentar algo que ya no somos, ser fuertes y pedir ayuda ante esta situación es el primer paso. Mi nombre es Geoffrey Morales, espero te haya gustado este video. Ya sabes que me puedes ayudar en compartir este tipo de videos a otras personas para que cada vez seamos una comunidad más grande. Si desean apoyarme, en la descripción de este video dejaré el link de mi Patreon. Vamos a colocarle, vamos a dejarle un mensajito de apoyo. De todos los créditos para él, porque este trabajo es de él. Yo estoy reaccionando, pero uno en esto de la creación de contenido y esto, pues uno tiene que respetar mucho el trabajo de otra persona. Entonces por eso uno tampoco puede resubir videos de otro y
al momento de reaccionar, pues también uno tiene que ser agradecido. Soluciones para nuestros hermanos en esas situaciones. Ya. Saludos, mi hermanito. Interesante columna, es un tema que tiene mucho que debatir y proponer soluciones para nuestros hermanos en esas situaciones. Saludos, mi hermanito. Buen contenido, yo lo viví. Llegué alto, pero las malas decisiones me llevaron a quedar sin trabajo y sin recursos, ya que el dinero se acabó. Hoy día sé que uno no puede vivir del pasado y menos de apariencia. Hoy vivo en un barrio estrato 2 y la verdad estoy más tranquilo y agradecido por lo que tengo. Por lo que tengo y no por lo que no tengo. Bueno, no se me había pasado por la cabeza reaccionar a los comentarios, pero bueno, vamos a echarle una ojeada aquí, ya que estamos aquí. La presión social es tremenda. Si la familia sabe que alguno cayó en pobreza, lo tildan de fracasado. Ni de la misma gente expresándose. Yo fui conductor elegido en una de las aseguradoras más grandes del país. Mi trabajo consistía en recoger el asegurado en estado de embriaguez y conducirlo en su propio vehículo hasta su residencia, dejándolo a salvo tanto la persona como el carro. La sorpresa inicial fue lo cotidiano más adelante hasta convertirse en el común denominador. Y era que las personas que tenían carros de gama premium, Mercedes, BMW, Audi, Toyota, etc., vivían en localidades como San Cristóbal Sur, Ciudad Bolívar o Bosa. Por otro lado, también recogí muchos clientes con carros sencillos y de años no tan recientes que vivían en Unicentro, Los Rosales o El Chico. Moraleja, nada es como parece. Bueno, aquí no conozco esas localidades, pues. San Cristóbal Sur, bueno. Pero me imagino que no son barrios tan refinados o tan altos. El tener un empleo con un alto ingreso no te hace rico. Exactamente. Si pierde su empleo queda sin nada. El que verdaderamente rico es quien tiene ingresos pasivos. Es decir, no depende de un empleo, sino que su dinero depende de inversiones que ha realizado y no necesita cambiar su tiempo por dinero, que eso es muy importante y es un tema que me gustaría abordar también. El tiempo, o sea, lo que hoy en día vale el tiempo. El tiempo ahora mismo es dinero, por lo que es más corto, adquiere valor. Eso necesitan estudiar es la ley de oferta y demanda para entender. Cuando algo escasea, vale más. Cuando algo abunda, pues pierde su precio. Ahora mismo el tiempo es corto, el tiempo escasea. Ha tomado valor el tiempo, entonces tu tiempo vale. Bueno, este video se ve interesante de él mismo también. ¿Por qué parte de nuestra cultura colombiana nos hace pobres? Vamos a colocarle aquí. Guardar en ver más tarde para reaccionar después a ver qué dice. Me parece que es interesante por lo que parte de nuestra dificultad para salir adelante y para ser mejor sociedad en nuestra cultura. O sea, hay muchas quejas, pero la queja no va acompañada de la acción de mejorar. Entonces, un tema que me parece muy interesante, porque la queja hay, pero cuando tú ves o tú analizas qué está haciendo esa persona, o sea, el trabajo de esa persona por superar esta dificultad, te das cuenta que, o sea, nunca va a salir de ahí, porque no está haciendo nada, está haciendo todo lo contrario para seguir ahí, o sea, está haciendo lo contrario para no salir de aquí, sino para estar ahí. Entonces, ¿qué lleva eso? La cultura, el pensamiento, la costumbre, la tradición, de que, es más, hasta la misma queja es cultura, es costumbre, de quejarte y renegar, pero a la final disfrutas la vida que vives. Entonces, un tema súper interesante. Mis primeros años los viví con una familia de esas que firmaban con apellidos imposibles de pronunciar correctamente. Mi madre trabajaba como enfermera personal de la matriarca de la familia.
Vivíamos en esa casa con todas las comodidades. Eso sí, a mi madre le exigían el uso de su uniforme de enfermera. Allí todo era refinamiento y modales al comer que hoy se me hacen hartos, pero que por aquellos años consideraban no solo normales, sino necesarios. Don Fulano, el hijo de la matriarca, era quien llevaba la rienda. ¡Uy, qué papel! Bueno, pero vamos a ver la historia. ¿Por dónde quedé? Riendas de absolutamente todo. Era un hombre algo parco, tendiendo a amargado, pero me trataba como si yo fuera uno de sus nietos. Quienes ya no eran pequeños y solo llegaban a visitar 2 veces al año. En esa casa el único niño era yo, y todos fueron muy buenos con mi madre y conmigo. Pero una de mis abuelas advertía a mi madre: te van a quitar tu hijo. Como el ojo no ve para adentro, ni mi madre ni yo habíamos quedado en cuenta de lo vanidoso que yo me había tornado. Pero en las cortas vacaciones de que gozaba mi madre, íbamos a visitar a mi familia, y admito que yo era demasiado quisquilloso. Todo me molestaba: el colchón duro, el menaje básico, los mosquitos, la ausencia de duchas, los tendidos de pavo real, el uso del toldillo, etc. Decía mi abuela a mi madre: a este todo le hiede, nada le gusta, tu hijo te lo están quitando. Viví en esa casa desde que tenía 1 año. Cuando tuve edad suficiente como para saber que yo no era miembro de esa familia, igual se me hacía difícil no sentirme como uno. Mi madre años después renunció. Agradezco todo lo bueno que viví allí, los lugares, los que pude conocer, y que hoy ni los sueldos sumados de mi esposa y el mío alcanzan para visitar otra vez. Agradezco el contacto con la tecnología desde muy temprana edad y la excelencia académica inspirada y brindada, pero ese no era mi lugar. Después de salir de allí, viví en el campo desde los 9 años. Ni electricidad había, pero las cosas que alguna vez desprecié llegaron a ser las que más amo hoy. El volver a mis raíces, la comida de mis ancestros, el ver a mi madre como madre mía y no con ese uniforme, sino llevándome con ella a caballo y despertar a veces a altas horas de la noche en sus brazos mientras cabalgábamos a lomo de mula, el trabajo duro de las labores cotidianas, el ir a una pequeña escuela a pie o a lomo de bestia, el rostro candoroso de las niñas que parecían rositas del campo, el olor de la floresta y el rugido del mar a lo lejos en noches de tormenta, el sentarme a los pies de mis ancestros junto con mis primos, a escuchar los relatos con que a veces nos dormían y otros con los que a veces nos robaban el sueño, el aprender a cabalgar sin montura, el encerrar el ganado todas las tardes, y las aguas cristalinas y frescas de los arroyos no solo me bañaron y arrastraron consigo al mar la vanidad que hoy detesto, sino que curaron mi alma y borraron de mi ser la mancha horrenda de haberme sentido alguna vez miembro de una familia distinta. El amor es lo más importante en este mundo, no las cosas materiales, el corazón de la gente, y no el poner el corazón en vanidades inútiles. Para evitarle penas a mi hijo, decidimos mi esposa y yo que nuestra casa estaría en zona rural, y así vivimos. No nos falta nada, tenemos lo básico, respiramos el aire limpio de las montañas, no el aire sucio de las ciudades, y no suena aquí otra cosa distinta que el murmullo del viento en los árboles, las quebradas a la distancia, el canto de las aves en las ramas de los naranjos y el escandaloso saludo al sol que dan las guacharacas al amanecer. Vaya, qué poesía, bebé. Qué linda reflexión la de este hombre. Pero bueno, por poco prácticamente pierde su humanidad. Gracias a Dios. Y a mí me gustaría vivir en el campo. Conocí a un señor que vivía en el barrio en el que crecí, que es estrato 2, dueño de 6 tractomulas, dueño de varias bodegas y oficinas. Decía: no voy a ser tan bobo de irme a aparentar a un barrio del norte a pagar más predial e impuestos. Acá estoy bien y vivo cerca de mis negocios. y es que, bueno, no sé, hay que
Vamos a ver qué le responden. Hay otro video que se llama Pobreza Oculta que justamente habla de eso. Es el problema de los estratos en Colombia. Bueno, ya. Vamos a seguir con los comentarios. Yo viví en el campo, también en la ciudad. Viví en estrato 1 y fui subiendo hasta el estrato 6. Cuando llegan las dificultades económicas de sacrificar muchas comodidades, por lo que ahora vivo en estrato 2 y me siento muy cómodo con lo que tengo, pues desde mi infancia he pasado por muchos estratos y eso me ha fortalecido como persona. Ok, bien. Veo que es que la gente, o sea, ya la gente que no ha vivido un problema de esos, como de crisis económica o pobreza vergonzosa, ya se me olvidó, creo que fue pobreza vergonzosa que lo llamaron ahorita. O sea, gente que ha vivido eso dice, no, ¿qué voy a hacer yo para allá? A pagar más. Bueno, me identifico con el comentario del señor, de que no voy a hacer de ir a aparentar nada, aunque eso también está en gusto. Pero es que, y también en la mentalidad, él no está viendo clase social ni su superioridad económica, nada. Él está viendo es su tranquilidad y su economía, que no tiene necesidad. Si en un estrato él se siente bien y tranquilo, no tiene problemas con la gente de que los pobres y esos problemas tontos de la gente. Ganar más de 5 salarios mínimos permite vivir muy bien en estrato 3 o 4. Vivo de esa manera y la deuda es muy baja. Con ello es más viable darse gustos continuamente. Los ricos que creíamos ricos no son tan ricos y los verdaderamente ricos no les conocemos las caras y se burlan de nuestras peleas. Totalmente de acuerdo con este comentario. Su respectivo like. Bueno, vamos a ver y para terminar con viendo estos comentarios. Les dejo mi testimonio. Yo venía de familia trabajadora. En un momento viví como multimillonario, no les niego. En el año 2010. Lo siento, leí mal. En un momento viví como multimillonario, no les niego. En el año 2010 entramos en quiebra mi familia. Era un niño todavía. Y no saben qué duro es ser rico y después ser pobre. Como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Después de los años entendí que todo es efímero. Me tocó vender en la calle. Hubo días que no teníamos que comer. No pude seguir mi carrera en la universidad que amaba. Pero miren chicos, se pueden. Actualmente soy médico veterinario y zootenista. Voy con ganas de luchar y salir adelante. Y entendí que la pobreza es solo de mente. Presentar un momento de mala racha no es malo. No nos debemos avergonzar por fallar o aparentar algo que no somos. Y seamos ricos o pobres, todos vamos al mismo lugar. Entendí que uno viene a esta vida a vivir y ayudar, a servir. El dinero se acaba, la juventud se acaba. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Cuando toca tomar cambios, toca. Que es mejor que vivir una pesadilla todos los días. Muy interesante esta reflexión también. Y bueno, la gente valiente pues que se tomó el trabajo de expresar su testimonio de vida, lo que vivió, y las personas que por lo menos no lo dice directamente el Señor, pero la persona nos compartió cómo pensaba ese señor, de que él prefería para qué aparentar en altos estratos, que él se quedaba en estrato 2, estaba bien. Y el testimonio del muchacho que vivía en una familia adinerada, que se quedó en la granja, me pareció muy interesante también. Y bueno, gracias a todos por estar, por reaccionar conmigo a este tema interesante. Me gustaría escucharlos, leerlos, qué piensan ustedes de esta temática súper interesante, porque el gran problema es el orgullo, que es como el que hace la ranura entre las personas, y es lo que acaba a las personas. El pensamiento, la presión social es lo que genera, para mí, agranda esta problemática de la pobreza oculta y eso. Pero
De resto, pues, como decía el muchacho que comparto ese comentario, todos tenemos un mal momento, todos vivimos una mala racha, pero eso pasa, las cosas son efímeras. Ahí es que entender que estamos viviendo, cómo solucionarlo, cómo salir adelante, y obviamente pues ya después de solucionarlo no volver a caer, porque es irónico, o sea, no podemos volver a caer por el mismo problema. Y en ese orden de ideas, en esas situaciones nos van llevando a aprender, y cada vez que sea un problema nuevo, no el mismo, porque es muy difícil, así no avanza nadie, y hay mucha gente así que no avanza por lo mismo y no piensa aprender. Entonces, mis queridos amigos, gracias por estar. Quiero leerlo en sus comentarios, si han vivido, si conocen el testimonio de alguien, si ustedes mismos, qué situaciones han vivido, qué han aprendido. Me parece más interesante, qué soluciones han encontrado ustedes, por qué han pasado, qué han vivido. O sea, es un tema que esto de los testimonios, por mí me quedo reaccionando todos los comentarios, tan interesantes, tantas experiencias que la gente vive, y interesante conocer, pues. Entonces, gracias a todos por estar, por acompañarme hasta aquí, y bueno, seguimos reaccionando a estos videos, vamos a seguir abordando esta temática que me parece full interesante. Los invito a suscribirse, a darle like, a compartir este video y acompañarme a estas reacciones, a hablar temas de actualidad, temas que a todos nos interesan, temas de todo tipo, economía, política, ciencia, filosofía, de todo vamos a ir tocando. Así que los invito a quedarse conmigo, a suscribirse, y nos vemos en otro video.